Ahí está entrando. Bueno. Ya estamos. Hola a todos los que nos ven aquí por Consentido. Empezamos un poco tarde por cuestiones técnicas, pero aquí está Efraín Cordero con nosotros. Ya saben que es maestro de música y vamos a hablar sobre música a través de los años. Cuéntame, Efraín, ¿cómo estás? Buen día, tarde. Muy bien, buenos días, buenas tardes, saludos a todos. Una disculpa por la tardanza, las cuestiones técnicas, pero acá estamos, listos. Me parece muy bien. Oye, cuéntame cómo vamos a platicar de esto de la música a través de los años. Platícame, ¿qué ha pasado con la música? Se me hace súper interesante el tema y claro que tendremos que ceñirla como a unos características, ¿no? Muy pequeñas, porque pues si te digo la música a través del tiempo, pues eso es un pajar, ¿no? Eso es una aguja en un pajar. Entonces, Claro. lo que yo quiero sentar un poco, o lo que yo quiero exponer un poco, es ver cómo la música ha ido siempre de la mano. Por supuesto, siempre ha sido el arte una parte muy social y de exponer cómo está la sociedad, pero por otro lado, acá vamos a ver cómo la tecnología va cambiando esta manera de hacer música. Y lo muy loco es cómo, bueno, por supuesto siempre el arte es un reflejo de la gente, ¿no? Es un reflejo de la sociedad. Entonces, como tal, aquí me parece que les puede quedar súper claro cómo el reflejo de la sociedad va subiendo el ritmo al mismo tiempo que va subiendo el ritmo en la música. Es una cosa bien loca. Y también quedan aquí, en esta plática se verá también como México está, pues, no diría yo atrasado, ni diría desfasado, pero pues sí como un ente, México como un país, pues tiene sus propias peculiaridades con esto de la música a través de los tiempos, ¿no? Entonces, primero que nada, que quisiera entablar como un concepto, porque vamos a hablar del tiempo me quiero referir yo en los años, ¿no? Hace mucho tiempo me voy a referir como en los años, ¿no? Ahora, musicalmente, el concepto tiempo, que también lo vamos a usar, es decir, cada vez la música fue yendo más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Para no hacernos bolas, el concepto como tal a esto es una palabra en italiano muy parecida, que es el tempo. Entonces, cuando me refiero al tiempo, voy a hablar de la velocidad de la música. Y cuando me refiero al tiempo, voy a hablar como tal en años o en décadas o algo así, para no confundirnos tanto, ¿no? Entonces, resulta que hay muchas palabras en la música que son italianas, bueno, que están en italiano, porque hace muchísimos años, más o menos alrededor del año 800, fue la Iglesia Católica la que se le ocurrió la maravillosa idea de que todas sus iglesias sonaran con las mismas melodías. Entonces, los primeros en preocuparse por ordenar la música fue la Iglesia Católica. Entonces, las primeras partituras más viejas son de música para misa, básicamente, ¿no? Entonces, y si te vas a los titanes de la composición en la historia, ¿no? Si te vas a Mozart, a Beethoven, a todos esos, tienen, así aparte de todo lo que te dicen, ¿no? Que tienen, no, pues es que fulano de tal, Mozart, por ejemplo, una de las sinfonías más famosas de Mozart es la Sinfonía 40. Ya el estar hablando de que el tipo escribió 40 sinfonías ya es una locura, ¿no? Contra Beethoven, por ejemplo, que Beethoven es así como, yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez el nombre de Beethoven en la música, y Beethoven escribió solamente 9. Entonces, cuando tú dices, bueno, Beethoven escribió 9, el otro escribió 40, bueno, no, la 40 es una de las más famosas, pero escribió más de 60. Entonces, imagínate, y solamente estamos hablando única y exclusivamente, ¿no? De sinfonías, más todo lo demás que escribió. Bueno, este comentario viene porque todos esos tienen más
de 300, tienen alrededor de 400 piezas para música de iglesia, todos. Es decir, Ajá, tienen una misa por cada día, 365. Además, tienen la misa de Día de Muertos, la misa de Navidad, la misa de todos estos, ¿no? Ajá. Y entonces ahí... Todas las festividades. Todas las festividades. Entonces, nada más estamos hablando de la música que escribieron para la iglesia, más Ajá. todos los conciertos, todas las sinfonías, todo esto, ¿no? Que no me quiero meter tanto en eso porque eso es como ya muy alejado de nuestra historia. Fue hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar básicamente de los 50 más o menos, que sentaron como las bases, de 1950, que sentaron las bases para lo que hoy prendes el radio y te encuentras ahí, ¿no? Entonces ya estamos hablando del siglo XX o de mitades del siglo XX, ¿no? Como yéndonos mucho más para acá. Y vamos a hablar básicamente de lo que estaba pasando en Estados Unidos, que son como los que llevan la batuta, y también de lo que estaba pasando en México, que no siempre va de la mano, ¿no? Ok, entonces, ya entrando como en esto, quiero situar un poquito antes de 1950 o incluso en 1950, pero si nos vamos para atrás, lo que nos encontramos en México y en Latinoamérica son boleros, canciones folclóricas, canciones rancheras, que básicamente si te pones quiero que hagamos hincapié en un instrumento o en un sonido o en un acompañamiento que va a ir revolucionando la música literal, y es la batería. El bombo específicamente de la batería, el bombo es el que va a ir evolucionando todo esto, y cabe subrayar que en esto que les estoy hablando de 1900, de atrás de los 50, desde los 50 para atrás en México no existe. No existe un bombo. Entonces, estamos hablando de... ¿Mande? Ok, no, está bien. Sí, no existe. Es que esto es bien importante porque este bombo va directamente, o sea, se empieza después, un poquito más adelante, con estos italianos que te digo, que lo hacen alrededor del año 800, una cosa así, o sea, hace 1200 años. Estos lo empiezan a hablar en idioma italiano, repito, y tiene que ver con cómo caminas. Y entonces, si una pieza era con una velocidad más o menos, le llamaban andante. Es decir, que es más o menos con el ritmo de si estuvieras caminando. Y le llamaban andante. Si una pieza era un poco más rápida, le llamaban presto. Si era muy rápida, le llamaban prestísimo. Y si era lenta, le llamaban largo. Y si era lentísima, como el Ave María, por ejemplo, le decían larguísimo. Entonces, esta nota eterna del Ave María, eternas las canciones, ¿no? Y todavía si te vas más para allá, en la música de los cantos gregorianos, no, parece que no acaban jamás. Entonces son... la música es muy lenta, y eso es lo que quiero exponer más o menos acá. Entonces, en los 50 aparece básicamente el rey del rock. Él es el que es la figura que va a romper con todo lo que está pasando en la música hasta ese momento. Por supuesto que no es el primero. También Elvis es un rollo social, porque Elvis es el primer blanco que lo hace. Ya lo habían hecho muchos atrás, cuando se empezó a generar el blues y el jazz y el grass, todo esto, pero todos ellos eran negros. Y entonces en el momento social, en el momento histórico en el que nos encontrábamos, pues los negros no eran como muy adaptados, ¿me entiendes? En este rollo. No eran muy aceptados, perdón. Y entonces llega un blanco a tocar música de negros, y entonces nace la revolución social, y para lo que a nosotros nos atañe, musical, que es el rock and roll.
con Elvis Presley Okay. definitivamente liderando, ¿no? Ahora, aquí hay un tema. Ajá. Para todos los que les gustó Elvis Presley y que escucharon Elvis Presley, por ejemplo, grabó, por decirles un ejemplo, con Frank Sinatra. Y entonces Sí. hay dos géneros que Elvis Presley lo hacía muy bien, las baladas a Elvis Presley le salían muy bien, pero no era su revolución, ¿no? Entonces, al lado de, digamos que al lado de Elvis Presley, por el otro lado, también estaba las baladas que estaban aquí, como el estilo de Frank Sinatra, que Frank Sinatra también llevó a Estados Unidos ritmos latinoamericanos como el bossa nova, por ejemplo, ¿no? Okay. Cuando Frank Sinatra canta La chica de Ipanema y otros temas, empieza con este rollo que también vamos a ver después, cómo empieza esta globalización artística o cultural que a nuestros días ya es imparable, ¿no? Entonces, aquí es bien importante en los años 50 dos cosas. ¿Qué se graba? ¿No? Por ejemplo, nace el rock y algo básico para la revolución musical en todo el mundo va a ser cómo se graba. Antes, si tú piensas en los panchos, en los tecolines, en toda esta, en los tres haces, en los dandies, todos estos que existían en ese entonces, el tema era que se metían los tres al mismo tiempo a cantar en vivo y había una aguja y esa aguja estaba haciendo surcos en un disco de cera, que después ese disco de cera se convertía en lo que nosotros conocemos como LPs, que eran ya de vinilo. De vinilo, exacto. Entonces, sí. No hay opción de que ya estamos al final de la primera canción y a uno de ellos se equivocó, pues todo ese trabajo se tira a la basura y se vuelve a empezar, ¿no? Entonces, si tú recuerdas, por ejemplo, no sé si te tocó, pero alguien que conozca un disco de Pedro Infante, por ejemplo, o de Solís, o de Jorge Negrete, van a encontrar muchos de estos discos, no son discos grabados para el disco, son canciones grabadas para la película. Entonces, muchas veces en un disco de acetato te vas a encontrar a Pedro Infante diciendo parte del diálogo, porque así era en la película. Estaba cantando y de repente tenía que decir una parte del diálogo, ¿no? Porque no era música que se generara para grabación, para el disco. Era música que generaba mucha de esa en México para las películas, y de las películas la convertían en un acetato, ¿no? Entonces, eso es un rollo tremendo que en los 50 en Estados Unidos se logra hacer, y entonces llega la maravilla para todos los músicos, que se llama la multipista. Y la multipista lo que te va a dar chance es que en una está el cantante, en otro está la guitarra, en otro está el bajo, en el otro, y pon tú, que tú cantaste muy bien, pero en la última, o simple y sencillamente lo hiciste bien, pero te gustaría cambiar el final. Entonces, todos los demás que sí lo hicieron bien, la guitarra, el bat, todo eso queda como quedó, y solamente vuelves a grabar la voz, o solamente vuelves a grabar el final de la voz. Y esto va a ser un salto gigantesco, no solamente va a ser un salto gigantesco para la música, porque es un salto gigantesco para la producción de la música. Así es. Entonces, es un antes y un después que se tiene que decir que pasó más o menos en los 50, ¿no? Sí. Oye, Efra, pero antes de que pasemos de año, es que hace rato que estabas hablando de Pedro Infante y de la música ranchera y de todo este tipo de cosas, ¿sabes? Se me vino a la mente, ya sabes, la percusión cadenciosa que tenemos aquí en México también, porque tú estabas hablando de Pedro Infante y de las películas de esa época, pero yo me acuerdo de Tintán, de las películas de Tintán, y cómo todo era cadencioso, ¿no? O sea, cómo la música que se hacía en esas películas, pues eran muy cadenciosas, ¿no? También como con Cantinflas, por ejemplo, o sea, es la época, aunque sean instrumentos diferentes, y me acordé de la cuestión de cadenciosa de la música. Y cuando estabas hablando de esto de percusiones, o finalmente la batería y demás,
pues en la historia nosotros tocábamos tambores, ¿cierto? Claro. Entonces, y en algún momento por lo que te estoy escuchando, pues se perdieron los tambores y luego regresaron ya como percusiones y batería y demás, ¿no? Entonces, pues es un ritmo que siempre ha estado aquí en el país, en México, pero desapareció y luego regresó. Entonces, y la forma en la que se usa es indispensable porque eso también te conecta con el corazón, ¿no? O sea, la frecuencia y la vibración. Ajá, ok, perdón. Lo que tú dices, cuando utilizaban los mexicas, por así decirlo, los mayas o cualquier civilización, ¿no? Sí. Antes de esta era, el tema también es que toda la música era ceremonial. Entonces, este rollo de invitar a tu corazón a latir al ritmo de los tambores podría ser para la guerra, podría ser para la siembra, podría ser para unas cosas como muy, muy espirituales incluso, ¿no? Y en los 1950, un poco antes, pero en el 1900, por ahí, empieza una cosa que no existía mucho antes, que es la música comercial, simple y sencillamente por serlo, ¿no? O sea, porque en su momento, digo, no era lo único que había, pero en su momento, pues la gente que vivía en Austria iba a los conciertos que componía Beethoven, ¿me entiendes? Porque en ese entonces no existía la música grabada. Entonces, cuando se hacía un concierto, pues la gente iba a eso, a escuchar eso. Por supuesto que había otras cosas por ahí, otras cosas más populares, por así decirlo, pero no existía como tal la música comercial que se empieza a desarrollar en el siglo XX, ¿no? Y ahora, bueno, es una de las industrias más grandes del planeta, definitivamente, ¿no? Sí. También espero llegar allá. Entonces, como bien dices, en México hay todos estos cantantes que prácticamente todos estos cantantes que están generando música en los años 50 son actores. Repito, que están en películas. Y entonces, como bien dices, está Cantinflas, está Tintán, está Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, todos estos que de ahí estaban. Y si no, también había un montón de boleros que también esos tríos se metían en las películas y eran, por ejemplo, los que acompañaban a dar serenata a Pedro Infante, ¿no? Pero al final de cuentas, los que estaban cantando eran los diamantes o los que estaban los tres haces, exacto. Eran los tres caballeros. Esos estaban mucho culturalmente, ¿no? Porque en los haces había otro tremendo nombre aquí en México que es Marco Antonio Muñiz. Y él estaba en los tres haces. Y ese es otro, ¿no? Que después va a hacer muchas películas con mucha música, ¿no? Porque es la voz aterciopelada de la historia de México en el siglo XX, ¿no? Entonces es un tremendo. Luego de eso vienen los 60s, y en los 60s viene básicamente un nombre, ¿no? Los Beatles. Vienen los Beatles con toda la influencia de Elvis Presley, y aquí en los 60 viene lo que hoy tú, bueno, hoy ya no tanto, pero durante muchas décadas vas a prender el radio y a ver la influencia de los Beatles. Antes de los Beatles, antes de Elvis, sí, por ahí, como entre el 50, 60, ¿no? Te repito, los ensambles musicales no eran lo que son hoy. En ese momento se pone como un ensamble musical, en ese momento se pone guitarra, bajo, batería y voz. Algunos van a meter teclado, algunos no, y, o sea, pero teclado no, más bien es piano, porque todavía no existen los teclados, ¿no? Todavía no existen los sintetizadores. Entonces sería piano. Por eso es que existe una gran estrella fugaz, ¿no? Que es Jerry Lee Lewis, que hacía su Great Balls of Fire, ¿no? Aporreando el piano. Tampoco hay tantos, porque es un instrumento que no es muy fácil para andar transportando, y entonces no es un instrumento fácil para dar conciertos tampoco, para dar conciertos como estos, ¿no? Conciertos así entre tanta gente. Entonces, por eso el piano, por el momento, ahí está, en algunos ejemplos, pero va a quedar un poco retrasado, o para
otro tipo de cantantes, repito, como Frank Sinatra, que él, pues, se aventó el piano tremendo, ¿no? Y todos estos jazzeros que están conviviendo con Frank Sinatra, mientras Frank Sinatra le da al jazz una voz muy amable, como para que todo el mundo pueda entender, ¿no? Porque también hay jazz como muy complicado de entender con una armonía muy compleja y con incluso después viene el jazz progresivo en donde te avientan 10,000 notas por segundo, en donde ya no estás entendiendo bien dónde está la melodía y qué es lo que está haciendo. Pero bueno, eso vendrá mucho después. Pero fíjate que acá está algo bien curioso. En los 60 yo te estoy hablando de los Beatles, pero en México, están los Teen Tops, los Hooligans, Enrique Guzmán, César Costa, cantando canciones de los 50. Esto es algo bien curioso. Sí. México no se subió a la ola de los Beatles en el momento de los Beatles. Cuando los Beatles estaban en su apogeo, claro. México... Oye, y además, en la cárcel. Pero... perdón, pero es que también, o sea, lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, los cantantes y músicos son actores todavía, porque Enrique Guzmán, César Costa, o sea, sigue siendo el mismo formato que antes, donde no cantan para grabar, sino cantan para la película, ¿no? O sea, y me acuerdo perfecto de Angélica María bailando el twist con César Costa y Enrique Guzmán, por eso estoy atacada en la risa ahorita, porque yo llegó sí es cierto. Rocío por ahí también. ¿No? Sí, o sea, toda esa banda, ¿no? Toda en la esa que claro, o sea, no crean que estoy tan grande, no estamos tan grandes, lo que pasa es que nuestros papás veían esas cosas y nosotros pues lo veíamos también, ¿no? Exacto, sí, va más por allá, sí. Pero sí, como dices, son artistas, fíjate, que me parece a mí que eran unos artistas mucho más completos, porque muchos de ellos componían, muchos de ellos tocaban instrumentos, como bien dices, actuaban, cantaban, bailaban, hacían de todo. Era impresionante ese tipo de artistas que eran como muy, muy completos, ¿no? Y aquí en México o aquí en Latinoamérica, el folclore sigue muy duro, ¿no? Entonces, cantantes como Javier, por ejemplo, o todos estos grandes rancheros que siguieron cantando y grabando canciones como de la Sonora Matancera y ese tipo de ritmos, ¿no? Claro, sí. Tengo aquí Antonio Muñiz, los Hooligans, todos esos de los 60s en México, que esos 60s en México en realidad son como los 50s en Estados Unidos. Eso es lo que quiero yo subrayar acá, ¿no? Entonces México está como una década atrasada cuando está la famosa invasión británica, por supuesto liderada por los Beatles, y cerquita de los Beatles ahí estaban los Rolling Stones también, revolucionando por todos lados, ¿no? Y además estaban otros grupos, pero básicamente ellos dos, ni hablar, los Beatles eran los líderes, ni hablar, pero ahí estaban. Y ahí, regreso, empieza este protagonista que yo les digo, que es el bombo, que les dije desde el principio. El bombo, o como tú bien dijiste, Clau, las percusiones llaman directamente a nuestro corazón, llaman a los latidos del corazón, directo. Entonces, antes de que esto existiera, ¿no? Las canciones, las baladas, todo, no tenía, o sea, por ejemplo, uno de los instrumentos rítmicos en los mariachis es la guitarra, pero la guitarra que hace las percusiones, es más bien como si fuera una maraca armónica, ¿no? La guitarra de los mariachis, que es como que estás abriendo demasiado la mano y callas las cuerdas, entonces suena, y sí suena el acorde, pero suena el acorde callado, para que se escuche esta percusión que dices, que tenemos metida hasta la sangre, pero que los mariachis no tienen percusiones. Entonces, la manera de generar estas percusiones se daba sobre las cuerdas, ¿no? Entonces, no había como tal un tambor que te estuviera llamando a los latidos de tu corazón. Entonces, repito, llega en 1950, acá en México se estaciona en 1960 con el rock, pero este bombo va a estar todavía
lento. Si estamos hablando de toda esta música, vamos a hacerlo como Ujú. muy sencillo. La gran mayoría de la música pop, de la música popular me refiero, ¿no? El Sí, sí, rock, sí. todos estos va a estar medido en 4 cuartos, en 4 tiempos, en 4 pulsos, ¿no? Ajá, Entonces, ajá, estos 4 pulsos, si yo te estoy hablando del bombo, a lo mejor sonaba en el 1 al principio. Es decir, tum, ajá. tum. Ujú, ujú, Después se ujú. aceleró un poco y a lo mejor sonaba en el 1 y en el 2. Entonces sonaba tum, tss, tum, tss, tum, tss, tum, tss, ¿no? Y así Ajá, es ajá, el ajá. más o menos, ¿no? Y entonces Ujú. este bombo, que va a ser muy Ajá. protagónico en esto que les decía de la vida cotidiana, va a seguir, ¿no? Llegamos a los 70s. Si yo te digo los 70s, lo primero es la música disco, ¿no? Y acá, en la Ok. música disco, está otro gran brinco gigantesco Ajá, para la música, que es que empiezan a existir la música electrónica, la música ajá, sintetizada. ajá, ajá, ajá. Empiezan los sintetizadores muy chafas, con unos Ujú. sonidos muy chafas. Fíjate que yo cuando yo estaba en la escuela, en la licenciatura, se, Ajá, se estudia los años 70 ajá. y lo que se hace en la escena, ¿cómo decirte? Cultural, lo que se hace en la escena, o sea, los músicos de 1970, guardadas todas proporciones, como lo que sería después la música, ajá, es que es muy complicado ponerle un concepto a esto, pero bueno, si tú en el año 2050 te pusieras a estudiar música y dijeras, pues mira, Beethoven estaba en el año, ¿no? Y Mozart estuvo en tal año, y, ¿no? Entonces los que hacían música ¿cómo te digo? Como de academia, por así decir, la música que no es música comercial, estaban haciendo Sí. una música muy rara, que es el principio de la Ujú. música electrónica, que es el principio de los sintetizadores, y es muy rara. ¿Y sabes Sí. en dónde se vio reflejada en México que sí se hizo? Es música Ujú. muy rara. En las Ajá. películas de Santo, Ah, te lo juro, claro, claro, claro. te lo juro. O sea, en otras partes del mundo, a lo mejor en Alemania o en Francia, ajá, esa música que Ajá. nosotros escuchábamos en las películas del Santo era de, Sí. oh, no, esto es la última presentación del concierto electrónico de, no sé, Peter von Foskett, ¿no? Y era más o menos Ajá, lo que nosotros ajá. escuchábamos en la música de las películas del Santo, que era una música Ok. muy fumada, y no llega a ser, Oye, aquí, no llega a ser una música pero, popular, no llega a ser una música comercial, eso, no llega hasta allá. no, no, es que lo que te iba a decir es que, fíjate, yo lo medí en estos grados, ¿no? O sea, por ejemplo, en la música clásica no fuman ni toman nada. Ya después con los virus, digamos que era la marihuana, pero ya la electrónica ya fue así como que se les pasó el Ya, LSD, ¿no? O sea, y ya ahí sí ya le olvídalo. metieron a todo. Sí, le Sí, metieron ya, a ya todo. estaban entachados en marihuanados y con todo y los perdimos. Gacho. Y entonces acá llega la música disco, y con la música Ujú. disco de Estados Unidos, ¿no? Puedes hablar de los Bee Gees, de Gloria Gaynor, de todos estos Ajá. clásicos asazos que se siguen tocando. Yo creo que en las bodas todavía siempre hay un cacho para bailar música de los 70s, ¿no? Para bailar música disco, y Claro. todos tienen ahí a Ajá. hacerse el Staying Alive o I Will Survive o todo esto que se generó. Pero otra vez, si regresas al disco, Staying Alive, ¿no? Claro. Esto que estás haciendo con la Ajá, mano ajá, ajá. es Ajá. exactamente el bombo. Tum, tum, pum, 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 Ok. pum. Que otra vez Ajá. viene a decir cómo la sociedad se va acelerando y acelerando y Ujú, acelerando y ujú, ujú, acelerando. Y un reflejo de este acelere es la, el bombo particularmente en la ujú. música que escucha toda la gente, ¿no? Toda la gente. Ok. En los Ajá. 70, aquí en México, lejos de exponernos a escucharnos, perdón, lejos de vernos influenciados por los Bee Gees o por Gloria Gaynor, los Ujú. grandes, los que acaparan la escena musical comercial en México,
son los grandes baladistas que se van a estacionar por 20, 30 años. Y ahí está José José, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, todos estos que aparecen ahí y se van a quedar ahí como dicen, en la madurez, en la posteridad. Sí, me dejó y me abandonó, y es que, ¿no? Y entonces en un pueblo tan dramático como lo es México, si le das este tipo de música, pues olvídate, o sea, se clavaron con José José, que sigue siendo José José hasta ahora, una tremenda influencia, ¿no? Bueno, ni hablar de Juan Gabriel, que Juan Gabriel sí fue una influencia tremenda como cantante, como artista, como músico, como compositor. Él sí fue una cosa maravillosa, ¿no? Claro. Después llegamos al 80, y en los 80 por fin empieza ya a ser, ¿cómo te diré? A ser fácil, ¿sí? El tener un acceso a un sintetizador. Más o menos, ¿no? Ahora sí, ya apelo a tu infancia. No sé si tú recuerdes, pero había unos teclados chiquitos, que podías tocar solamente una nota a la vez. Si tocabas dos, no sonaba nada. O sonaba una nada más, ¿no? Okay. Ese es el sintetizador básico. Pero ese sintetizador existe desde antes, desde unos 20 años antes, pero era del tamaño de una recámara. Entonces, el tema, igual que las computadoras, que se van haciendo cada vez más portátiles, ¿no? El cambio de que, el tema de que nosotros tuviéramos un pequeño tecladito de juguete, porque eran juguete, un pequeño tecladito que te pudiera dar las notas, ya era un paso en la tecnología musical increíble. Ahora, si yo te pongo, te puedes escuchar, por ejemplo, se me fue el nombre de la canción. Tarararán, tararatán, tarararán. Ah, claro. Ok, como Rocky, ¿no? Ajá. It's the final countdown, ¿no? The final countdown. Sí. Ajá, sí. Que originalmente seguramente hubiera sido tocado por una guitarra eléctrica, pero en el momento en el que le meten el sintetizador, entonces se escucha así todo locochón y todo, y ese va a ser el sello de la música de los 80. Ya no, los productores de música en los 80s no quieren que suene a un instrumento musical, quieren que suene tecnológico. Y ahí te puedo poner bien, ya más para nosotros, Mecano, por ejemplo. Y Mecano sí, claro. Cañón, porque Nacho Cano, sobre todo, trabajaba muchísimo sobre sintetizadores, mientras su hermano José María le daba mucho más al piano y a la guitarra, pero Nacho Cano le daba muchísimo a los sintetizadores. Entonces Mecano, que llegó acá durísimo a México, tiene cantidad de canciones en donde, o sea, ahorita me puedo acordar, por ejemplo, de te llegué y a la fiesta me colé, Coca-Cola. Sí, claro, sí. ¿No? No me acuerdo cómo se llama. Pero si tú empieza la canción con puro sintetizador que tú no puedes decir, eso es un violín, eso está tratando de imitar a un cello. No, es absolutamente sintético. Eso no es un sonido que esté generado por un instrumento. Y esta va a ser la característica de los 80s, que sea tecnológico. Y aquí viene especialmente, ya se los había... Dime. Perdón. Es que ahorita que hablaste de eso, no sabes cómo me trajiste recuerdos a la mente. O sea, estoy pensando en todos los, pues, rockeros en ese entonces que salían los videos en MTV, que estaban haciendo como que tocaban teclados y ni siquiera estaban conectados los instrumentos, ¿no? Sí. O sea, era nada más grabar el video y ya. Y también Mecano con sus letras súper raras porque las escribía Nacho. Y las cantaba ella, entonces no sabía si estabas cantando. Ajá, exacto, las cantaba Ana, entonces no sabía si las cantaba Ana para una mujer, o eran las letras de Nacho escritas por un hombre, cantadas para una mujer, o quién le estaba cantando a quién. Entonces también fue como una revolución el tipo de música que tenían ellos. O sea, a mí me encantaba, me siguen gustando, pero algo que me queda clarísimo es que para tocar, digo, de todo lo que hemos estado hablando es
híjole, si tienen hijos y quieren incursionar en esto, sí mándenlos a una escuela de música para que sepan el por qué, el cómo, el dónde y para, o sea, toda la historia de la música, porque hasta donde yo puedo ver es que cualquier persona que está preparado en la música, finalmente es una cultura, ¿no? Es toda una cultura y es un arte. Entonces esto realmente repercute infinitamente más que estar haciendo solamente sampleos, ¿no? Entonces, Sí, claro. bueno, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Entonces, pues bueno, que se motiven a hacer algo, pero desde el principio y bien, y que sepan el por qué, y no que se vayan con el flashazo de nada más aventarse un sampleo ahí y ser famosos por un día, ¿no? Exacto. Yo vi una vez una Sí, entrevista cuando vivía en Buenos Aires y estaba ajá, un rockero, un blusero, un compositor muy bueno que se llamaba Papo, ya falleció. Papo es una ajá, leyenda en Argentina, en el rock nacional. Y entonces estaban como en un panel diferentes ajá, músicos y ajá, uno programaba música electrónica, que hacía música electrónica, ¿no? Y entonces, ajá, y ese era como el debate, ¿no? Más o menos, esa era la idea del debate. Pero cuando llega el turno de este chico, que pues sí, como dices, hacía samples y hacía esta música electrónica, ¿no? uh-huh, Y entonces Papo lo interrumpe, o sea, como que el mediador le dice, bueno, ya a ver, háblanos de la música electrónica, ¿no? uh-huh, Y, y le preguntan, ¿tú te consideras músico? ¿Tú eres un músico? Y entonces él contesta uh-huh. muy, muy seguro, sí, claro que sí, soy músico. Y entonces Uy, Papo lo ajá. interrumpe y le dice, Papo, ¿qué instrumento tocas? No, no, es que yo no hago música con instrumentos y le quiere explicar, ¿no? Claro, Papo, y ajá, le quiere ajá, explicar a Papo. Y Papo le dice, ¿tocas el piano? no, No. ¿La guitarra? No. no, ¿Compones, manejas la partitura, sabes de armonía? No. Entonces mm, no eres músico, compadre. no, Eres ajá, un niño que está exacto, jugando con una computadora. Y ojo, así es. no todos los productores musicales sean así. Hay muchos productores Ujú, musicales que verdaderamente son músicos, que sí saben qué hacer con los instrumentos y están ujú, en este momento de la música, ¿no? Que voy ajá, a llegar sí, un poquito más adelante, donde ya empieza a cambiar todo este rollo, ¿no? Pero no, ajá, tampoco se vale meterlos todos en la misma bolsa, ¿no? Hay gente con sí, no, talento que ujú, está trabajando en este momento que nos está tocando vivir de esta tremenda revolución. Yo creo que este momento en donde tú es más, ya ni siquiera desde tu computadora, desde tu ujú, celular. Desde tu sí, celular puedes generar una sí, sí, producción sí, musical. Otra vez, si tú puedes tocar una guitarra, si tú puedes tocar un piano, si tú ujú, sabes ujú, cantar, ¿no? Entonces estás con ujú, tu celular y en tu celular vas metiendo una por una y pues depende de lo hábil y rápido que seas para manejar el programa, tendrías al final una sí, producción musical de una canción desde tu celular. Y claro, la sí, verdad es que es una maravilla para ujú, todos, ujú, sí, para todos los músicos, es una maravilla, pero como todo, claro, es una herramienta. Y entonces, ujú, esta sí, herramienta, tú puedes saber usar un serrucho, ¿no? O nada más agarrar el horror, serrucho y partir un palo y a ver cómo te sale el palo, ¿no? O sea, al final de cuentas, la herramienta ahí está. sí, Entonces, claro, habrá personas, digo, que con un serrucho puedan hacer maravillas, ¿no? sí, Entonces, pero son personas que saben qué hacer con ese serrucho y cómo manejar ese serrucho. Entonces también desde ahí, claro, sí, no estoy jamás, no estoy ni jamás estaré en contra de ningún género ni ningún tipo de música, pero pues sí, que por lo menos los que estén atrás sean los que sí sepan qué están haciendo, ¿no? O sea, el que viene manejando exacto, tiene que saber manejar. Si no, sí. esto va a estar grave, ¿no? No, Entonces, y además ahorita que dijiste lo del serrucho, aceptemos que habemos personas que agarramos un serrucho y lo más probable es que nos rebanemos el dedo, ¿no? Entonces, es probable. pues Sí, sí, hay que darle el serrucho al que debe tener el serrucho, ¿no? O sea, sí. zapatero a tus zapatos, básicamente, Zapatera, tú ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces te regreso a la década de los 80 para que te des otra vez, una refrescada con Ajá. nombres que nos van a seguramente a pegar durísimo, ¿no? Ujú, Sigue Juan ujú, Gabriel, Camilo Sesto, Emanuel, todos estos maravillosos, ajá, pero aparecen ajá. dos nombres para mí tremendos para la música en México y para lo que es hoy la Ujú, música en México. Punto ajá. número uno, Luis Miguel, Uy, sí, y el otro, Timbiriche. Dos, dos no sí, sé, Miguel por un lado y Timbiriche por el otro, que son una generación, o sea, te claro. puede gustar o no te puede gustar Timbiriche, te puede gustar o no te puede gustar Luis Miguel, pero si tú Así es. fuiste adolescente en nuestros tiempos, bailaste a Timbiriche, bailaste a Luis Miguel y seguramente ligaste a alguien con una canción de alguno de ellos, ¿no? O Sí, te cortaste las venas con una canción de Mariana o de Alex, ¿no? sí, sí. Este, o sea, verdaderamente fueron parte tremenda, fueron una Ujú, parte muy, muy importante de nuestra ujú, generación. Por supuesto que sí. había otras agrupaciones internacionales, ¿no? Que no estaban acá, Ujú, también ujú, fueron muy fuertes como Parchís o como Menudo, ¿no? sí, Menudo ajá. fue tremendo y que también estuvieron en esa década. En esta década Sí. empieza un grupo, un género también que va a sonar durante mucho tiempo aquí en México, que es esta Ajá. música como de los Jonix, los Bookies, Wow. todo, esto, todo este género grupero, ¿no? Que Sí. después Ujú. se va a quedar como con, ya al final, como con Intocable, por ejemplo, ¿no? Ajá, Que es sí, 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 este sí. género que no es género banda, pero sigue Ajá, siendo ajá. muy, muy folclórico mexicano y que se Ajá, va ajá. poco a poco como mezclando con el pop hasta que llegó a Sí. ser Capaz de la Sierra o Intocable, ¿no? Que ya eran Ajá. baladas básicamente, pero gruperas, ¿no? Bueno, ni hablar, hoy uno de los monstruos, de los músicos más grandes mexicanos hoy es el Ujú. señor Antonio Solís, ¿no? Sí, Entonces, ese sí. señor con la cantidad de producción que tiene y con la presencia que tiene en Estados Unidos y en toda América, el señor Marco Antonio Solís, que empezó como vocalista de los Bookies, hoy, bueno, es una leyenda, definitivamente es una leyenda ese señor, ¿no? O Sí. sea, canta en Disney, ya Sí, claro. es uno de los referentes, ¿no? Ese señor llegó a cantar hasta en Disney, ¿no? Oye, Y Efra, pero espera, espera. O sea, fíjate cómo va cambiando toda la historia, porque tienes razón, pero no hemos mencionado, por ejemplo, a Daniela Romo, que también fue icónico. sí, No claro. sé si ella, no sé qué era más icónico, su cabello o ella, ¿no? Pero ahí está. Y también Lucerito. O sea, Lucerito. Lucerito empezó con Luis Miguel, bueno, ya cuando estaba más grande, con Luis Miguel, y que bueno, se volvió actriz y pues ya, o sea, bye, ¿no? Con la cantada. Pero todo este tipo de cosas, de verdad no sabes cómo has traído recuerdos a mi mente, donde es cierto, o sea, la chica del bikini azul y la de, o sea, la Sí, sí, sí. mochila azul, Pedrito Pedro, Fernández, Pedrito no, Fernández también. Pedrito Fernández. En los 80 sería Pedrito Fernández, pero Pedrito Fernández va a ser también, yo creo que Pedro Fernández va a pasar como uno de los grandes, grandes cantantes Sí, de la sí, música ranchera en México. Empezó como sí, Pedrito Fernández y sí, sí, era el único niño en sí. cantar ranchera y ahí se Uh-huh, estacionó durante años. Después como que uh-huh, cuando fue medio joven intentó baladear, pero no le uh-huh, funcionó mucho uh-huh, uh-huh. y regresó a la Ajá, ranchera y el tipo debe de tener 40 años cantando ranchero, o sea, es o sea, hay sí, sí, personas que pueden decir que llevan en su carrera 40 años cantando un género, ¿no? Y este señor, el señor Pedro Fernández ahora, pues es el heredero de, cañón. de, de Pues, la gran tradición mexicana uh-huh, del ranchero. Por supuesto, a hoy también existe el gran, ¿cómo le dicen? El potro, ¿no? El potrillo, Alejandro Fernández, que también ya tiene muchos años ahí, sí, destro. heredero del Ajá, indiscutible Vicente Fernández, ¿no?
Entonces, bueno, el Chente, por supuesto. De Don Chente, sí, por supuesto, que ya vienen, que ya son una generación más hacia acá, pero pues Pedro Fernández tiene mucho más años en la escena que Alejandro, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, Muchísimo. sí, 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 por sí, sí. supuesto. Entonces, todos estos vienen aquí y vuelven otra También vez. los Aguilar, ¿no? Sí, claro, por supuesto, toda la familia Aguilar, también por aquí La anda familia Aguilar también. Pepe Aguilar, sí, 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 que también, o sea, hay que recordar a don Pepe Aguilar, pero también no hay que olvidar que la esposa de Pepe Aguilar era Flor Silvestre, entonces ya ser un Pepe Aguilar Así Jr. es tener todo lo de tu papá y de tu mamá, o sea, es como Alejandra Guzmán, más o menos, ¿no? Que también se casó con, o sea, Alejandra Guzmán es el producto de dos titanes también en México, y que también va a tener, ¿no? Entonces, también lo que podemos ver en todo esto es que en México hay una industria en donde los artistas tienen que ser un poco de todo. Entonces, todos estos que hemos visto, en algún momento actuaron, incluso si fueron solamente cantantes, ¿no? Luis Miguel pasó por sus películas, José José hizo películas, tú decías Daniela Romo, Lucerito, Lucía Méndez, Angélica María, un montón de cantantes que también fueron actrices o actores, ¿no? Que pasaron por ahí. Y esto habla indiscutiblemente que ya sería toda una charla para hablar de eso, ¿no? Pero de la gran manipulación o del gran poder que tenía en México la industria de Televisa, ¿no? Que pues Televisa pues, fue el que manejó el rollo cultural y sobre todo de este tipo de música y de todo este tipo, o sea, de todo este tipo de expresión artística masiva, pues lo tuvo Televisa durante muchos años, ¿no? Pero bueno, luego vienen los 90s y en los 90s empieza a subir la música electrónica, el famoso EDM, que es el dance, otra vez, y acá ya, bueno, viene también el hip hop, aquí empieza el hip hop, y aquí viene, pues no sé, para los rockeros, empieza a haber una mala noticia, y entonces el rock empieza a pasar. Y acá otra vez hay otra revolución, porque este tremendo cambio que les dije al principio, que era voz, guitarra, batería, teclado después, ¿no? Bajo, ya cambió en los 90s. En los 90s vuelve a cambiar con esta música electrónica. Y entonces con este hip hop empieza a ya no haber guitarras, empieza a ya no haber esto, y esto también desde antes, desde los 80s, 90s, también va a ser un cambio tremendo en los conciertos, porque no es lo mismo que yo me traiga a toda una banda de 20 personas para que suenen como sonaba Frank Sinatra, ¿no? A que yo me traiga a Luis Miguel con un disco de pistas y que sus pistas suenan maravilloso. Y entonces ya solamente le tengo que pagar yo a Luis Miguel. O viene Luis Miguel, por ejemplo, viene Luis Miguel a Cancún y toca Luis Miguel con músicos de Cancún, con Por supuesto, no, es solamente un ejemplo, ¿no? Estos monstruos viajan con sus músicos, con los que los acompañan toda la vida, pero solamente es un ejemplo de cómo la música va evolucionando tremendamente y es incluso mucho más barato o mucho más fácil cuando solamente solistas y cuando puedes manejarte ya sin la necesidad de tener todo el grupo detrás, ¿no? Ajá, claro, sí. Otra vez, es de lo que les hablaba al principio, es gracias a la tecnología con la que vamos de la mano, siempre, ¿no? Claro. Entonces, en los 90 se estaciona y hay dos cosas básicas acá en los 90, que es que aparece un nuevo, pues ni siquiera aparece un nuevo, un nuevo ensamble de instrumentos, sino que más bien desaparece un ensamble de instrumentos y entonces se queda como la música electrónica, que está otra vez generada desde allá adentro. Puede que sí esté generada por instrumentos reales, ¿no? Y algunos músicos samplean desde los instrumentos reales, o sea, es decir, primero grabó una guitarra, un solo en una guitarra, y ya desde ese solo que está grabado en la guitarra lo hacen electrónico y lo convierten y le hacen mil cosas, ¿no? O pueden ser cosas que son meramente electrónicas y que jamás pasaron por un instrumento, por ningún instrumento de cuerda, ni de viento, ni de percusión, ni nada de esto, ¿no? O sea,
es meramente electrónico. Y aquí aparece una cosa muy curiosa en los 90s. En armonía hay cualquier cantidad de acordes. Y en los 90s nos estacionamos en 4 acordes. Como si hubiéramos, si alguien en algún momento, no sé quién fue, en algún momento dijera, estos 4 acordes son los 4 acordes con los que vamos a componer todos los de la música comercial de aquí en adelante. Pero hoy siguen siendo los mismos 4 acordes. 30 años llevamos con 4 acordes. Es como si de repente todos dijéramos, vamos a eliminar, no sé, 10 de las letras del alfabeto y nos vamos a quedar solamente con estas. Ajá. Y tú, como músico, dices, pero hay muchísimo más, ¿por qué me vas a limitar? Ajá, con claro, sí, claro. Pero ahí se quedó. Y lo más loco, que es lo que yo siempre digo, que no es tanto lo que se oferta, sino lo que se demanda. Sí. Bien, la oferta, yo creo que siempre responde a una demanda. Y claro. si la gente demandaba esta música tan simple, tan sencilla, en estos 4 acordes, los músicos lo que hicieron fue ofertar música desde esos 4 acordes, ¿no? Claro. Siguiendo con el bombo, porque el bombo es lo que les quiero enseñar, siguiendo con el bombo, ahora el bombo, al principio les dije que podía estar en el 1 de los 4 tiempos, ¿no? Luego va a estar en el 1 y en el 3, ¿no? Y ahora el bombo está en todos. El bombo de la música electrónica hace pum, 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 pum. ¿Y qué hace, Clau? Exactamente lo que dijiste al principio. Acelera tu corazón. Sí. Te levanta, te prende, te pone a bailar, pero no te lo está preguntando, te lo está ordenando, te está programando para que te levantes de ese asiento a bailar. Literal, te están programando, están influyendo en tu ritmo cardíaco para que tú sientas la necesidad de parar a brincarte. Ajá, así es. Eso es una manipulación sonora. Eso es la música electrónica. Y en medio le ponen, si te fijas, de repente un... Así es. Ajá. Está invitando más a que te aceleres. Entonces ya aquí en este momento empieza a ser un momento en donde ya la música como tal ya no está expresando que estoy solo, que estoy triste, que estoy alegre, ¿no? Que vámonos todos de fiesta. Ya empieza a ser una música diseñada prácticamente diseñada como si estuvieras haciendo un diseño de una casa o algo así. ¿Qué necesito? Necesito una canción para el verano en donde todos se pongan a bailar. Ya no importa lo que diga. Es más, muchísima de la música electrónica no tiene letra. No. Lo que están haciendo, simple y sencillamente, es ver cómo le hacen para manejar tu ritmo cardíaco. Eso es todo. Ojo, no digo que esté mal. Solamente es lo que es. ¿No? Y entonces ahí, ¿dónde dejas todo lo que nos dejaron todos los que pasaron por aquí antes, ¿no? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde está el compás? ¿Dónde está la melodía? ¿Dónde está la expresión? ¿Qué es lo que quieres decir con esto? ¿Qué es lo que me quieres transmitir? Es tan electrónico, es tan ambiguo, es tan ambiental, que no te dice nada. Y teóricamente, las artes, si tú te vas a la definición de arte, es la manera de expresar algo. Algo que tú sientes, es una manera de expresarte. Y en la música electrónica es muy difícil encontrar qué es lo que quieren de expresar, porque es tan abierto que es como si yo te señalo en la playa y te pongo el dedo hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué me estás señalando? ¿No? O sea, ¿qué de todos los granos en la arena me estás queriendo señalar? ¿O qué de todo el tremendo cielo azul quieres que vea? ¿Qué es lo que quieres que observe? Repito, no es que esté mal, pero así es. Claro. Así es, simple y sencillamente es. Y luego, en el 2000, viene otra vez
una cosa revolucionaria, ¿no? Que lo hemos venido diciendo durante 20 años. Ya no es necesario cantar bonito. En el 2000, alguien, un programador, otra vez, genera una cosa que se llama autotune. Cuando todos estos que estaban jugando con la música electrónica, jugaban con los sonidos, literal, ¿no? Para que tu voz o mi voz sonara más aguda, entonces la tenías que hacer más rápida, porque entonces más rápido sonaba más agudo, ¿no? Y si la querías hacer más grave, tenías que hacerlo más lento. Claro. Es decir, que la tesitura de la voz subía o bajaba con la velocidad. El autotune lo que logra es mantener tu voz al mismo tiempo y cambiar el registro. Y no tienes idea lo que este señor desenvolvió con eso. Y ahí no solamente tenemos músicos que ya no son músicos, sino que ahora tenemos cantantes que ya no son cantantes, porque ya no tienen que serlo, porque no tienen que cantar bonito, porque ellos lo hacen una vez en el estudio de grabación y se van. Y ellos graban y pueden grabar un disco quizá en 2 o 3 horas. Lo que no saben es que el ingeniero de producción se va a tardar ahí quizá semanas o meses trabajando con esas voces para que suenen a la innumerable cantidad de cantantes que se te puedan venir a la cabeza, ¿no? Que ya sabemos que cuando vamos y los escuchamos en vivo, pues no cantan igual que en el disco, ¿no? Sin embargo, acá viene una tremenda revolución que no se había dado antes. Antes se había dado una revolución electrónica con los instrumentos. Acá estamos hablando por primera vez de una revolución electrónica en la voz. Y el primer ejemplo, el más claro que te puedo dar, es Cher cantando en los 2000, Believe. Do you believe in love after love? Ese es el ejemplo clásico del autotune. Y mira que Cher es una mujer que canta. No estoy diciendo que le ha asignado la voz a Cher, pero si tú escuchas, si tú te acuerdas de Believe, ya no suena Cher, ya suena un robot que está cantando. Sí, así es. Suena como si estuvieras cantando enfrente del ventilador, si alguna vez lo han hecho. Están enfrente del ventilador y suena como está grabada Cher en esa canción. ¿Qué es eso? El autotune. El autotune es tan importante en la revolución musical como lo fue en su momento la multipista en los años 50. El autotune, 50 años después, viene a hacer la tremenda revolución. Y acá, olvídate, ya. Porque ahora sí, ya no tengo ninguna limitación. O sea, yo puedo entrar al estudio y decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y hacerlo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, electrónicamente. Ok. Oye, Efra, pero independientemente de que, pues, no es que esté a favor o en contra de los ritmos y de las modas, porque pues sí tengo mi propia opinión, pero eso no viene al caso ahorita. Pero yo creo que es muy sencillo como mamá el qué está viendo y qué está escuchando mi hijo, porque ese va a ser su comportamiento de adulto. Definitivo. ¿No? Entonces, está padre que le interese esta cuestión de músicos que no son músicos, de cantantes que no son cantantes y de artistas que no son artistas, porque ese va a ser el reflejo de mi hijo, ¿no? Entonces, que después los papás no se espanten de que sus hijos son ese reflejo, porque sí hay una razón de ser, ¿no? Tú me estás hablando de la música electrónica. A mí me gusta, pero no la tolero mucho tiempo. Honestamente no es algo que yo pueda tolerar, no es mi naturaleza. Y también hay infinidad de artistas que salen ahorita que se supone que son artistas, que se supone que son cantantes y que se supone que son muchas cosas, que ya cuando empiezas a ver la historia dices, bueno, ¿y tú de dónde saliste, no? Porque se va degradando mucho y ese es el reflejo de sociedad que tenemos. O sea, nos guste o no, así como tú dices, las cosas son, sí, y es muy cierto, pero es un reflejo de la sociedad que tenemos ahorita, ¿no? O sea, se está degradando tanto al grado de que, estábamos hablando hace rato de Televisa y el poder que tenía para manipular todo este tipo de cosas. Bueno, sí, pero ahorita ya está en decadencia, ¿no? Entonces,
es un reflejo, es nuestro reflejo como sociedad, y eso sí es nuestra responsabilidad. Por eso la gente ya no quiere seguir estudiando, ¿no? Porque se ve influenciada por, pues es que todo sale muy fácil. Sí, pero solamente dura una fracción de tiempo, ¿no? O sea, para que sea duradero, tienes que ponerle galleta aquí al ratón y que funcione y estarlo cultivando constantemente, porque sí, tienes razón, los Beatles son los Beatles, pero por algo son los Beatles y siguen siendo los Beatles 40 años después, ¿no? Y van a seguir estando ahí. Por ejemplo, o sea, Elvis Presley va a seguir estando ahí. O sea, digo, se murió. Sí, o sea, y todos van a seguir estando ahí, aun cuando hayan fallecido, van a estar ahí. Y habrán unos que desaparezcan y que son solamente los One Hit Wonders, y que dices, bueno, o sea, en esto le invertí tiempo, dinero, me apasioné y me tiré al piso, pero ya no existe. Entonces hay que estar muy pendiente de qué es lo que yo estoy leyendo, qué es lo que yo estoy escuchando, porque eso es lo que influye sobre mi vida en este momento y que va a ser el reflejo, mi reflejo como persona en la sociedad, y esa es la forma en la que yo me conduzco, ¿no? Es como estas personas que escriben el qué con una K, ¿no? Y o sea, y que ya no saben escribir ni con acentos, ni cuál es la diferencia entre... ¿Mandé? Es complicado leerlos, es complicado entender qué es lo que están tratando de decir. Sí, porque además no saben ni dónde van las comas, ni dónde va un punto, o sea, entonces no es, digo, pueden seguir haciendo lo que crean pertinente, no pasa nada, pero obviamente con el tiempo va a traer consecuencias. O sea, yo a lo que me refiero es que todo dura un momento y todo trae una consecuencia en el tiempo. Entonces, no se esperen que el One Hit Wonder del hijo o el mío o lo que sea dure como eso, un One Hit Wonder. Y si es así, pues aprender a invertir bien tu lana, porque no va a durar todo el tiempo, ¿me explico? Sí. Entonces, y es muy válido, es muy válido. Yo les estoy hablando solamente de los géneros en general, ¿no? Claro, sí. Como ejemplos de los cantantes, pero por supuesto que aquí en los 2000 aparece el controversial reggaetón, y sí. Tampoco lo mismo, ¿no? O sea, no puedes meter todo un género en la misma canasta, ¿no? Claro. Pero todavía, después de todo lo que estamos diciendo, que si el rock, que si el reggaetón, que si el pop, que si las baladas, que si el house, que si el dance, lo que sea, todavía tendríamos que hablar, y esa sería todavía otra tremenda plática del contenido, ¿no? Sí, porque no es lo mismo quizá un reggaetón que cante Alejandro Sanz a un reggaetón que canten otras personas donde dicen hasta groserías y se están refiriendo, ya este rollo además es como violencia hacia la mujer y falta de respeto, como que no, incluso interracial, o sea, si tú estás hablando de un reggaetón como Despacito, por ejemplo, ¿no? Que fue un tremendo boom, o La Tortura con Shakira y Alejandro Sanz y Alejandro Sanz, pues bueno, son cosas como muy cachondonas y muy buenas, pero dentro de todo no le está faltando el respeto a nadie, o sea, exacto. En algún momento cuando mi hijo tenga edad, pues como que sí, estaría bueno que escuchara alguna de las dos canciones, no tiene tanto tema, ¿no? Pero no están hablando de faltarle al respeto a nadie, no están hablando de ofender a nadie, no va por ahí. Y sin embargo, hay mucho reggaetón, ahí sí, y ahí me parece que es donde muchas personas echan todo en la misma canasta. Hay mucho reggaetón en donde sí se ofende, sí se habla con un lenguaje que no es el que se debe, no es todo el reggaetón, tampoco es toda la bachata, pero también la bachata también por ahí anda y tiene algo así que no debería, ¿no? Entonces, pues sí, esto de lo que estamos hablando son básicamente un gran vistazo por las décadas y por los géneros, y ya además tendríamos que ver como el contenido específico ya en cantantes, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo te diga, por ejemplo, ¿no? Que yo te compare, por mucho que me guste o no me guste, ¿no? Cartel de Santa, por ejemplo, ¿no? Que son muy contestatarios y todo, pero tienen un lenguaje que definitivamente es para mayores de edad. No cualquiera puede estar escuchando a Cartel de Santa.
No estoy juzgando, pero si tu hijo pequeño, menor de edad, está escuchando a Cartel de Santa, pues así va a hablar, porque eso es lo que le parece normal. Esa es su normalidad. Y si así va a hablar, pues después no lo regañes porque esté diciendo groserías, porque primero le estás dejando escuchar eso, ¿no? Ajá, entonces, claro. O Calle 13, ¿no? O sea, es más o menos el mismo, es más o menos el mismo tema. A mí me gusta, pero yo tengo 44 años. No se podría a mi hijo todavía, ¿no? Quizá en su momento a él lo tocaría. Y después, en el 2000 y todo esto, viene, hablando del contenido, viene un tema en México muy particular que es este rollo que citábamos hace rato, las bandas. Las bandas en México han estado, las bandas de pueblo han estado siempre. Siempre. O sea, las bandas en pueblo deben tener aquí más de 100 años. Más de 100 años. Pero pasó lo mismo, que de repente la música de banda, después de la banda del Recodo, ¿no? De las tremendas bandas que eran así, bandas que cantaban canciones tradicionales, canciones rancheras, de hecho, y esas canciones rancheras las convertían en banda, y eran unos arreglos maravillosos, y era un goce y un disfrute de escucharlas. De repente se convirtió en lo que estamos diciendo, en que la música banda es música de narcotraficantes, de delincuentes, de balazos, de que yo soy quien besa a tu esposa mientras te encuentras dormido. Que ya ahí el contenido ya solo debería de cantarse y caer por su propio peso, solamente por lo que estás escuchando. Evidentemente no lo es, y cada vez tenemos otra vez más oferta, porque hay muchísima demanda de este tipo de música, ¿no? Pero, pues bueno, eso ya podríamos hablar de lo que alimenta tu alma, y si tú comes cosas sanas y comes frutas y verduras, pues vas a estar sano, ¿no? De la misma manera, si tú ves, escuchas, sientes y estás en contacto con cosas bellas, con cosas buenas, con cosas verdaderas, tu alma estará de cierta manera. Si estás en contacto con comida rápida, por así decirlo, para el alma, si estás en contacto con chatarra para el alma, pues así está tu alma, ¿no? Y con alma me refiero a tu comportamiento, no me estoy refiriendo a el alma que se va a ir al cielo con Diosito. Me estoy refiriendo a tu alma aquí en este momento y en el momento en el que tú estás con tu sociedad, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya sería para otra plática. Otro tema, sí. Otro tema. ¿Sale? Pues me parece muy bien, Efra. La música a través del tiempo. Muchísimas gracias. Y oye, déjanos otra vez tus datos para la gente que te quiera conectar, clases de qué estás dando y que sepan dónde conectarte y cómo conectarte y todo. Claro que sí. Mi número es el 777-3376-337 y clases de música, de armonía, de solfeo, de ukelele, de guitarra, de voz. Estoy a sus órdenes. Ok. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Saludos ahí a Barum y a Tis, que ya los vi que andan por ahí. Sí. Y nos conectamos la próxima semana, ¿te parece? Me parece muy bien. Ok. Muchas gracias, Efra. Cuídense mucho. Les mando un beso. Y un beso a todos los que nos vieron aquí por Consentido. Gracias. Y nos vemos mañana con otro programa. Chao. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye. Vámonos.